Amén. Dios bendiga a toda la audiencia, al canal que tenemos instalado para provecho, bendición y edificación a través del pastor Roberto Rodríguez en Cuba. Un buen canal. Estamos dando palabra, estudio, oración, como si estuviésemos en una iglesia, pero en internet. Amén. Y estamos dando algunos estudios, producto de la apostasía que se avecina y que está en el ambiente. Vamos a tener como base bíblica la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, y se encuentra en el capítulo 4, los que tienen Biblia, amén. En el verso 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Padre eterno, Dios de amor, de misericordia, te damos gracias por tu palabra. Es espada de dos filos, es la que edifica, es la brújula del Hijo de Dios. Señor, no hay otra. Por tanto, bendecimos, edificamos y enseñamos con lo que hemos aprendido y la revelación a través de tu Espíritu, lo que edifique a cada hijo tuyo para que no se pierda, sino que tengan vida eterna. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracia. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. He escogido el tema aprendiendo las escrituras, conociendo las escrituras, la palabra. Quiero aclarar que nosotros los hijos de Dios, producto de la teología, de la hermenéutica, de darle un sentido a asuntos doctrinales o profundidades de la palabra, hemos usado vocablos que quizás no estén respaldados en el sentido de que no existen en las escrituras. Por ejemplo, la palabra Biblia. Y decimos Biblia. No está en la escritura, pero entendemos que es una biblioteca de libros inspirados por Dios y por eso es el único libro que tiene este nombre puesto por nosotros. Es cierto. Y se le dice Biblia. Y nadie se ha ofendido por eso. Pero es la palabra de Dios o las escrituras. Lo mismo sucede con la palabra Trinidad. Y es el primer punto que quiero tocar. Porque algunos nos condenan porque la Trinidad no existe. Nosotros, los hijos de Dios, de la misma manera que usamos la expresión o el título o el nombre, como usted quiera llamarle, a este sagrado libro, Biblia, de esa misma manera, al misterio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se le ha dotado o se le ha puesto por sobrenombre Trinidad, es decir, tres en uno, divinamente, porque es un misterio divino y no había un vocablo que como que concuerde con lo que se presenta en la Escritura a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es un misterio dicho por el apóstol Pablo. Indiscutiblemente, es decir, no es para discutir. Grande es grande, así que no para discutir y es grande. El misterio, porque es un misterio, hay misterio en las Escrituras, hay misterio en las cosas de Dios. Y hay muchos pasajes que hablan de
el misterio de la iglesia, el misterio del Padre, el misterio de la piedad. Bíblicamente está expresado con ese nombre, con ese vocablo, misterio. Así que, ¿por qué contender con esto si es real, es bíblico? Es decir, que es grande, no es para discutir y es un misterio. Mira cuántos vocablos usó el apóstol Pablo para describir el misterio de la piedad, de que Dios se hizo hombre y que habitó entre nosotros y que vimos su gloria. En la persona de Jesús vimos la gloria de Dios. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el mismo Juan, en los evangelios, declara de esta manera, en el capítulo 1 del evangelio de Juan 1:1, dice de esta manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Es decir que la expresión en el principio es indescriptible, porque es la eternidad, está hablando de eternidad, que Él es el principio. El Señor dijo: yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Y entonces cuando Pablo describe, y se lo voy a leer de la misma manera que está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, como decía, perdonen la redundancia, dice: en el principio era el verbo. Versiones que declaran, en vez de verbo, la palabra, la acción, el logos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Así que el verbo, que es la palabra, que es Cristo, dice el apóstol que era Dios mismo. Dice en el verso 14, y aquel verbo que era Dios, según el apóstol, en el verso 1, dice que era Dios. Y en el 14 dice que aquel verbo que era Dios fue hecho carne. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Es decir que la palabra habla bien claro que lo invisible de Dios se hace visible, se hace carne, toma naturaleza humana, no naturaleza pecaminosa, no con raza caída, sino que toma esta envoltura, este cuerpo, y se hace hombre, de la misma manera que Adán, en el sentido de eternidad y de perfección. Él tomó ese lugar para convertirse, según el apóstol en Primera de Corintios, dice que Él es el Adán vivificante. Es decir, que estamos en presencia de un misterio de que Dios se hizo hombre. Emmanuel, que traducido en Mateo capítulo 1 dice en el verso 8, el Manuel o Emmanuel, que significa, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, que eres la imagen visible de lo invisible. Pregunto una cosa: ¿hasta dónde como hijos de Dios creemos que para Dios no hay nada imposible? ¿Te has hecho esa pregunta? Porque en ocasiones la leemos. En ocasiones inclusive predicamos sobre que para Dios no hay nada imposible. Pero cuando llegamos al punto doctrinal, cuando llegamos a la Escritura, cuando profundizamos que es una revelación por el Espíritu, no es con lógica humana, entonces, ¿por qué entonces lo que predicamos, escenificamos, inclusive escribimos libros escritos del Dios de lo imposible? Entonces, para una cosa es imposible y para otras no. No podemos entender que en lo posible de Dios podía estar en su trono y podía estar aquí también. Y estando en su trono no dejaba de estar aquí.
y estando aquí no dejaba o no deja de estar allá. Porque donde estén dos, ahí creemos, donde estén dos o tres en su nombre, ahí está Él. Entonces puede estar en todo lugar, puede estar en Cuba, puede estar en Francia, donde estén reunidos en Argentina, ahí puede estar el Señor. Entonces ahí sí creemos que para Dios no hay nada imposible. Entonces cuando confrontamos o cuando nos enfrentamos, vamos a decir así, cuando nos enfrentamos ante la verdad de Dios escrituralmente, que es un misterio no para analizarlo con lógica humana, de que Dios se hizo hombre y que en la persona de Jesús estaba Dios mismo entre nosotros. Como describe Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, el principado sobre su hombro, y llamarán su nombre admirable. Eres el admirable, consejero, el gran consejero. Dice Jehová, yo Jehová, no conozco Dios fuerte, no conozco a ninguno. Y dice Isaías que el niño que va a nacer es Dios fuerte, Padre eterno. Hay un solo Padre, hay un solo Señor según Efesios. Y voy a vuelo de pájaro porque ustedes tienen Biblia. Búsquelo, un solo Dios, un solo Señor. Y dice Jehová, Dios fuerte, Padre eterno, que eres el Padre eterno. Isaías también lo describe, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Eres todo. En Cristo estamos completos, hermano. Eres la imagen del Dios invisible. Eres el Dios hecho hombre. Entonces ahí no es posible que Él pueda realizar algo tan majestuoso, tan maravilloso. Estás desacreditando el poder, lo posible de Dios. Le estás restando a la majestuosa divinidad lo que puede hacer. Y es por eso que lo analizas con lógicas humanas. Las cosas de Dios no se analizan con lógicas humanas. Y estoy tocando solamente el tema del misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque algunos también acreditan que el Espíritu Santo es una fuerza, que es una electricidad, que es un espíritu que... No, hermano, es el Señor mismo. Segunda de Corintios lo dice 3:17. El Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces el Espíritu es el Señor. Y Cristo es el Señor de señores. Y Jehová es el Señor. ¿Quién es el Señor? Hay un solo Señor, un solo Dios. Nosotros no creemos en tres dioses. Nosotros creemos en un solo Dios manifestado en tres personas diferentes, porque la personalidad del Padre es una, la personalidad de Cristo es otra, por tomar naturaleza humana. Lo que no tuvo en cuenta, según Filipenses capítulo 2, no tuvo en cuenta ser Dios. Él no lo tuvo en cuenta ser, Él se despojó. Que eso es lo que tenemos que hacer nosotros a veces, o siempre, despojarnos de lo que somos, del yo, del orgullo, del yo mío, del ego mío. Él se despojó de toda esa realeza que le pertenecía y no tuvo en cuenta serlo. Y tomando forma de siervo, despojándose de eso real que le pertenecía, porque eres Dios, eres el Señor. Y no teniendo en cuenta eso, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se despojó de eso, no tuvo en cuenta hacerlo. Él dile ahora, no lo sé, yo soy un hombre ahora, yo soy un profeta. El dile ahora, no lo sé. Ahora, cuando tenía que perdonar pecados, porque solo Dios perdona pecados, Cristo perdonó pecados. Si Cristo perdona pecados, es un fraude si no es Dios. Está quebrantando. Es apostasía. Eso es inaudito, eso no es posible. Como si solo Dios, dice la Escritura, solo Dios perdona pecados. ¿Cómo Cristo va a perdonar pecados? Si solo adoramos a Dios, a un solo Dios, y a Él solo servirás. No te harás imágenes. Éxodo 20, no te harás imágenes, ni te inclines. ¿Y cómo Cristo se va a dejar adorar sin reprender, sin hacer
nada contrario, sino que lo acepta. Este se quiere hacer igual a Dios. No, es que eres Dios. Antes que Abraham fuese, y voy rápido, antes que Abraham fuese, yo soy. El único que ha dicho yo soy es Jehová. Alguien me dijo un día, ¿cuál es el nombre de Dios? Me dieron ganas de decirle, lo que pasa es que yo no maltrato a la gente y trato de sobrevivir las cosas a ver si se salvan. Pero cuando me preguntan, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Quién dice que Dios tiene un nombre? Ni que Dios es visible, ni que tiene mano, ni que... ¡Ay, Señor! Él habita en luz inaccesible y los cielos de los cielos no le pueden contener. Ni nombre, ni ojo, ni boca. Y lo ve todo. Y lo hace todo. Pero es espíritu. Dios es espíritu. ¿Qué nombre ni nombre? Esos nombres son por las acciones de Él, por lo que Él hace, por lo que Él sabe hacer, por el beneficio que trae a nosotros cada uno de esos nombres. Pero Jehová, Adonai, Shaddai, Él no tiene nombre. El Señor, eres así. ¿Cuál es tu nombre, Señor? Dile a ellos que yo soy. No que seré, ni que voy a ser, ni que... No. Soy siempre lo que soy, eterno, el eterno. ¿Cómo expresarle al ser este caído quién es Dios? Bastante tenemos. Alaba lo que Él vive. Entonces, doy gracias a Dios porque tenemos la bendición de que la iglesia de Jesucristo, los que verdaderamente son hijos de Dios, tienen la revelación de quién es Dios. A mí me dijo uno, no, porque Dios, que Jehová, que aquí, que allá. Dígole, mira, el Jehová que tú lees, yo lo conozco. El Jehová que tú lees, yo lo conozco personalmente. A mí se me manifestó, me bautizó con su Espíritu. Aleluya. Me bautizó con su Espíritu Santo. Y todos los días siento su presencia. Aleluya. Yo no sé si tú sientes la presencia de Dios. Yo no sé si tú sientes el Espíritu de Dios que está y habita en tu ser, en tu vida, en tu alma. Alábalo que Él vive. Y esa es una razón que vamos a estar dando estudios sobre bautismo del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se revela, cómo la gracia de Dios, porque todo lo que hacemos y todo lo que tenemos y todo lo que somos es por la gracia de Dios. Dios te bendiga, es mi deseo, no quiero ser tan extenso. Quisiera de una manera, no sé cómo usar o buscar recursos para que tú entiendas la verdad de Dios, de que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es el Señor. Eres Rey. Y en Apocalipsis dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que estuvo muerto y vive por los siglos. El Todopoderoso. Alaba lo que Él vive. Dios te bendiga, es mi deseo, y que podamos entender estas verdades que da dolor de ver cómo la gente hoy en día tuerce en las Escrituras. Amén. Dios te bendiga.